La idea hoy es que podamos conversar un poquito, hablar acerca de este asunto de la filosofía, qué relación tiene con la ideología, en este caso con el liberalismo, y vamos a ver si es solamente una ideología política, si es una forma de comportarse, una forma de, más bien, llevar a la realidad un conjunto de principios y valores que nos pueden dictar muy bien. Puede venir alguien, y de hecho pasa muchas veces, no solamente con el liberalismo, sino con muchas cosas, dictarnos una lista completa, ya está una clase magistral de muchos principios, valores, autores, historia, pero ahí viene lo complicado. ¿Cómo llevo eso a la realidad? ¿Cómo hago que esas ideas se asienten sobre la realidad? ¿Cómo hago que me sean útiles, si es que tienen una utilidad? ¿Y cómo hago que traten de hacer mi vida y la de la sociedad, por lo menos, si no mejor, algo menos dramático? Partamos entonces del supuesto de que esta visión de la filosofía tiene esa importancia retornando al pasado, retornando a los clásicos, hombres y mujeres que se dedicaban a pensar. Es cierto que ahorita lo veríamos como algo extraño si alguien nos dice: ¿a qué te dedicas? A pensar sobre el mundo. Nos reiríamos, no está haciendo nada, no está haciendo nada útil. Pero la tradición clásica mencionaba eso, que esa actividad de pensar, que ese sentido de analizar, de observar, de criticar la sociedad, de criticar el mundo, tenía justamente esa intención: hacer que sea mejor. Y no es necesariamente algo que se pueda trabajar fácilmente cuando no tenemos las bases para aquello. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de transformaciones que ha tenido el mundo cuando no ha habido, cuando ha habido en él ciertas agitaciones. Pongo un ejemplo: las injusticias laborales, por poner uno. Todos celebramos, tenemos como feriado el Día del Trabajo, el 1 de mayo. ¿Okay? Eso es, más allá de la cuestión ideológica, algo que tiene que ver con una transformación, la observación de una injusticia. Alguien dice: esto no es justo, considero que la explotación laboral no es justa y que por lo tanto hay que hacer algo, hay que transformarlo. Y resulta que para evidenciar esta injusticia y para que se pueda entender mejor, viene justamente esta importancia de la filosofía y en general de las ideas. Porque yo podría, en un momento de rabia, por ejemplo, política o hasta personal, decir: no, esto está mal, y directamente no reflexionar sobre aquello. No solamente no proponer soluciones, no solamente no generar cambios, sino solamente hacerlo por un movimiento de rabia, de enojo, de impotencia, que está muy bien para mi vida privada. Yo en mi vida personal tengo rabia, impotencia, bronca, enojo. El problema está en que a veces necesito, aparte de esa rabia, impotencia, bronca y enojo, pensar sobre aquello. Y se complica más cuando es un problema social. Porque de repente, si tengo un problema personal, familiar, bueno, entonces las consecuencias de mis decisiones, buenas o malas, me las tengo que fumar yo. Pero cuando es un problema político y cuando hay peligros constantes, amenazas para la más o menos convivencia decente, se puede complicar más. Entonces ahí viene una especie de base filosófica, que es la idea de que tenemos la posibilidad de analizar el mundo. Como ustedes ya saben, los seres humanos estamos dotados de la razón. No somos 100% razón. Si yo les digo: lleven toda la razón y el pensamiento frío a sus vidas, no lo van a hacer. Es imposible, yo tampoco lo hago. Pero tampoco somos personas que nos dejamos guiar 100% por las emociones. Utilizamos herramientas de carácter lógico, filosofía, de carácter ético, filosofía, de carácter político, hasta de carácter estético, para hacer nuestras cosas. Entonces la filosofía viene a ser ahí una especie de herramienta, ahí siempre a mano, para poder reflexionar sobre las cosas y poder tomar mejores decisiones. Por eso es que se encaminará después, ya lo vamos a ver en los siguientes minutos, hacia una elección en cuanto a valores políticos, ideológicos y como decía, también éticos. Es imposible para mí pensar en la construcción de una filosofía sin la idea de la libertad, sea cual sea. Y esto es algo bastante peculiar, porque se suele asociar muchas veces, y esto es algo también que parte de la tradición desde hace muchos años, la idea de la filosofía a un ejercicio solamente académico. Es
Es decir, alguien llega a una universidad o llega a la escuela, al colegio y se le dicta historia de la filosofía o se le dicta un montón de autores, un montón de escuelas filosóficas y ahí muere. Y eso es, dentro de algún concepto formal y casi arcaico, enseñar filosofía. No digo que esté mal, está bueno si la enseñanza es buena. Pero creo que una de las grandes deficiencias que se puede observar, no solamente en Bolivia, sino en general en toda esta moda, es que los sistemas educativos no tienen esta inclinación a llevar la filosofía a un ejercicio práctico y crítico. No necesariamente por la maldad, no necesariamente por la idea de que haya una tiranía, no necesariamente por la idea de que haya un control total, que en ocasiones sí lo hay, sino más bien porque no es un ejercicio que se hace cotidiano. Es como cuando salen a caminar por las mañanas o que salen a trotar, los primeros días les va a costar, porque no es algo que se hace, no es algo que se practique. Si yo juego todas las semanas y dejo de jugar por un año, voy a ser lento, voy a estar pesado, no voy a tener esa actividad. Lo mismo ocurre. ¿Por qué? Porque como tenemos trabajos, estudios, preocupaciones, problemas, muchas veces dejamos de tener ese ojo fijo, ese ojo crítico sobre las cosas que pasan y a veces hasta por la resignación dejamos de hacerlo. Pensando en política, por ejemplo, en ideología, lo mismo. El país está mal, no tiene solución y es posible que no lo tenga. Pero eso no quiere decir que no tengamos que evidenciar y ver y criticar los problemas que tiene. ¿La educación está mal? Sí, pero eso no quiere decir que ya sea como estudiantes o como profesores no tengamos que realizar ningún movimiento, ya sea personal o colectivo, que pueda mejorar ese sistema educativo. Es lo mismo, o sea, en la faceta humana, el hombre, la mujer, en la faceta estudiantil, el profesor, el alumno, y en la faceta política, el ciudadano, necesitan estar en constante actividad. Claro, y con esto de actividad no quiere decir que esté todos los días en marchas o que esté todos los días en huelgas. Hay gente que vive de eso, pero tampoco es esa la idea, sino más bien es una constante atención a los problemas. Y ahí es donde aparece otra vez el asunto de la filosofía y el uso de la lógica y de la coherencia. Saber, por ejemplo, evidenciar, o mejor dicho, notar si un problema, si algo que yo creo malo, un problema, es el problema como tal, es el síntoma, es la causa, es la consecuencia. Podemos informarnos, podemos seguir un montón de cuentas, podemos en redes sociales, podemos ver un montón de opinadores, pero resulta que la visión personal es la que al final tiene que pesar. A veces se contamina de subjetividad, por supuesto. Sabater decía, objetivos son los objetos, las cosas, es lo único objetivo que hay. Nosotros somos sujetos y por tanto somos subjetivos. Todo está cargado de nuestra subjetividad. Mi visión no solamente política, sino ética, estética, hasta sentimental, está pues contaminada, entre comillas, por las cosas que yo he vivido. Si una institución o una persona me ha dado ayuda en determinado momento o por el contrario ha sido la causa de mi ruina y de mi destrucción, entonces ¿cómo le voy a guardar o ya sea un aprecio o un total desprecio? Y eso tiene que ver mucho con la idea del liberalismo, porque en Bolivia es extraño, ¿no? La idea de la filosofía liberal, bueno, más allá de que ahora está de moda por el tema de Argentina, el tema de Milei, siempre ha sido vista como algo imposible, sino difícil, sino imposible de aplicar en Bolivia. En Bolivia el capitalismo y el liberalismo no funcionan porque no se ajustan a la realidad boliviana. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención, porque no solamente desde el punto de vista educativo, social, político, sino hasta económico, la sociedad boliviana ha sido una sociedad que ha sido siempre apretada, sino castigada y golpeada por el aparato estatal. Ustedes vayan, no necesariamente a una gran empresa, un gran supermercado o una gran corporación, sino consulten con alguna persona que tenga un negocio de un restaurante de hamburguesas o que venda ropa deportiva o lo que sea. Su gran estrés ni siquiera es que le vaya bien. Puede sortear eso, puede lidiar con eso. Su gran estrés, de verdad, es que no le caiga una multa de impuestos.
su gran estrés es que no venga a la alcaldía a pedirle una licencia de funcionamiento, su gran estrés es que no vayan del Ministerio del Trabajo. Entonces, esa incomodidad, esa forma que tiene de ver los peligros de su emprendimiento, debería más bien ser lo más compatible con el liberalismo. Como ustedes ya saben, y como seguramente han venido a hablar en anteriores charlas, la idea de un Estado limitado, tanto en tamaño, en tiempo y en intensidad, es precisamente que no haya esos abusos. En Bolivia se ve con desconfianza eso. Se genera una especie de, no sé si llamarle síndrome de Estocolmo, pero sí una especie de aprecio por esa falsa seguridad. Es decir, ok, el Estado me va a ocasionar muchos más problemas de los que parece, pero como me siento con miedo, que haya nomás, que aparezca este gran leviatán, como definía Hobbes, o este gran ogro filantrópico, como definía Octavio Paz al Estado, y que esté. Entonces, desde la parte hasta personal, hay una contradicción muy peculiar ahí en la sociedad boliviana. Ni qué hablar de la violencia política. Y eso también tiene que ver con el cambio generacional. En el siglo XX, como en varios países de Latinoamérica, Bolivia ha sufrido dictaduras militares, furiosas dictaduras militares. Yo no las viví. La última dictadura aquí se terminó en 1982, yo ni había nacido. Pero es peculiar porque a pesar de esas dictaduras sangrientas, con crímenes, desaparecidos, campos de concentración, sí hubo campos de concentración en Bolivia, propiciados por la revolución del 52, y todas esas cosas, corrupción, abusos militares, todas esas cosas, aún así, se ve todavía con cierta añoranza desde ciertos sectores la idea de una dictadura militar. No se condena el ejercicio abusivo del poder por alguna razón, que en realidad son varias, pero es peculiar. Inclusive en momentos del caos y de desorden que hace gran parte de la ciudadanía boliviana, dice, no, necesitamos una dictadura, necesitamos mano dura. En 2020, cuando lamentablemente gana el movimiento al socialismo la elección, no la del fraude, la siguiente, cuando gana Arce, una parte de la ciudadanía se moviliza hacia los cuarteles, rezando y pidiendo que los militares tomen el poder. Es una cosa extrañísima, aparte de absurda, extrañísima. Porque, insisto, no estamos hablando de personas como ustedes o como yo que no lo vivimos, sino había gente que había vivido la dictadura. Y claro, uno dice, pero si la dictadura pone orden, si la dictadura maneja bien la economía, como ha pasado de repente en algún país, ¿sería algún problema? Lo primero que no podríamos hacer es estar aquí sentados, porque estaríamos yendo en contra de una línea oficial de pensamiento. No podríamos discutir con nuestros amigos, no podríamos discutir en lugares abiertos sobre nada. O solamente sobre aquello que le convenga a ese grupo de personas con poder. Tendríamos mayor vigilancia, digo mayor porque siempre hay, mayor vigilancia en nuestras redes sociales. Estaríamos sujetos a un código de conducta vigilante, duro, a veces abusivo. Y alguien me podrá decir, pero en la democracia pasa lo mismo. Sí, y ese es justamente otro de los grandes problemas. Porque formalmente, en los papeles, en las declaraciones, en la imagen, se vende que vivimos en una sociedad democrática. Se suele utilizar el argumento de que en la democracia es el gobierno de la mayoría y punto. Y que con eso se configura toda una forma democrática de vida. Pero ya ustedes saben que esto no es así. La democracia está compuesta además de otras cosas. Libertades, derechos, sometimiento a la ley. Es básicamente una proyección de valores. No perfectos, por supuesto. No inmutables, obvio. Siempre hay que ir revisándolos cada cierto tiempo. Pero que sí es eso. O sea, es lo que siempre hemos dicho alguna vez. Puedo criar un niño, un adolescente de 12, 11 años que aprecie la democracia, que valore la libertad de expresión, que sea responsable de sus actos en la sociedad, si en mi casa no le practico ese valor. Si ese niño de 10, 12 años ve cómo
cierto personaje de la familia, porque puede ser cualquiera, establece una voz única y no deja opinar, no deja preguntar, ¿tiene sentido que luego le pida que sea un ciudadano medianamente tolerante? Por supuesto que no. Si establece una relación de autoridad severa, dura, invasiva, que no respeta la privacidad, que no respeta la libertad de creer, de pensar en una familia, en un grupo, en una institución educativa, ¿puedo pedirle después a ese niño que sea un ciudadano tolerante, que valore las libertades? Puede pasar, es una rareza, pero es muy poco probable que así sea. Porque como les decía hace rato, somos la suma de nuestras experiencias, de nuestros valores, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, y todo eso lo plasmamos en nuestras cosas, a veces de manera consciente. Decimos, ok, esto creo que es así porque me pasó a mí, pero otras veces no es de manera consciente. Otras veces está en nuestra mente cosas que ni recordamos, pero que nos han pasado. Si yo veo normal, por ejemplo, que X persona dentro de una institución educativa, familiar, empresarial, aparte a todos y le diga, no puedes opinar, solo yo voy a hablar, estoy engendrando el autoritario del mañana. Que podrá no ser el presidente abusivo o el alcalde autoritario, pero sí lo tiene adentro. Y es más fácil que apoye más bien ese presidente o ese alcalde o cualquier autoridad o hasta cualquier burócrata que sea abusivo. Porque lo estamos configurando, lo estamos preparando para eso. Lo mismo pasa con la burocracia. Vamos a una experiencia personal. A nosotros en las facultades de Derecho siempre se nos ha clavado la idea de que la ley es algo divino. Siguiendo una tradición muy romana, se diviniza la ley. Se le pone como... No es casual que, por ejemplo, los abogados juren frente a la diosa Temis, tienen su estatua, la justicia y demás. ¿Por qué? Es más allá de que eso puede ser algo simbólico y anecdótico, en realidad es algo que tiene su razón de ser perversa, yo diría. ¿Por qué? Porque eso hace que no se pueda cuestionar. Hasta mi experiencia hace varios años en la Facultad de Derecho, imagino que ahora ha cambiado, o espero que así sea, no se podía enseñar que un abogado cuestione la naturaleza de una ley. ¿Cuál es la frase común? Es la ley, tienes que obedecer. Haciendo la comparación, es lo que dice tu padre, tienes que obedecer. Es lo que dice tu profesor, tienes que obedecer. O sea, la idea de la obediencia ciega sin cuestionar es algo que se nos clava mucho. Y nos genera conflicto, pues. Si uno tiene cierta propensión a la rebeldía, si uno tiene cierta inquietud por esas cosas, entonces nos choca. Ok, puede ser que obedezca, como dice Michel Onfray, tiene un gran libro que se llama La política del rebelde. Y Onfray dice, de mí puedes obtener lo que quieras si me convences, pero no soporto las imposiciones. Me produce arcadas, dice Onfray. Claro, y es eso. Llega alguien a un lugar y dice, ok, vamos a hacer esto. Y así va a ser así. Y si alguien pregunta, ¿por qué? ¿Es de verdad esta la mejor manera? ¿Tiene sentido hacerlo de esta manera? Se supone que si la autoridad, insisto, política, académica, familiar, empresarial, está convencido de aquello, no le debería molestar explicar por qué. O por lo menos dar las razones de por qué es eso. Hasta para que la gente que lo sigue esté más convencida, esté más ubicada con lo que quiere. Pero no, se hace porque yo quiero. Ustedes lo han vivido seguramente en un montón de escenarios. Y lo van a seguir viviendo. Porque cambiar esa mentalidad es muy complicado. Insisto, por eso hace rato les decía no división, sino la cantidad de facetas que tenemos y cómo van complementándose, ¿no? No somos seres unidimensionales, no somos seres planos. Y más bien creo que a medida que pasan las décadas nos vamos haciendo más complejos. Hace rato les decía, por poner algunas facetas, somos estudiantes, somos profesores, somos ciudadanos, somos hombres, somos mujeres, somos trabajadores, todo está ahí mezclado y genera una identidad diferente. O sea, que aparece diferente, no me comporto igual en ninguna de esas facetas, pero todas esas configuran lo que soy. Somos poliedros extraños.
Y a eso habría que añadirle hoy la faceta de lo que somos digitalmente. Nuestra participación o ausencia en el mundo digital, en redes sociales, es otra configuración. Y esas chocan, no solamente entre ellas, sino chocan justamente con los sistemas y modelos de autoridad. Hace rato les decía la importancia de esto en la educación, por ejemplo. Mucho se habla de la libertad educativa en el sentido de que el Estado como tal, los gobiernos, no tengan que entrometerse tanto en la educación. Porque, por ejemplo, vamos a ver que hoy nos está recibiendo, nos está cobijando la UPSA, podría ser cualquier universidad o cualquier institución de colegio. En Bolivia, por ejemplo, dependiendo de la materia y dependiendo de la coyuntura, hay contenidos que son revisados por el colegio, por la universidad. Tiene que ceñirse al programa. Eso me parece completamente sensato. El problema está cuando esa acción es invasiva. Pongamos otra situación. Si yo, por ejemplo, hice clases acá y estoy hablando sobre esto, sobre desobediencia, sobre rebeldía, y me toca la puerta una autoridad educativa, ya sea del ministerio o incluso desde la universidad, me dice, ¿sabe qué? Ese tema no lo puede tocar. O que no me toque la puerta, pero me lo diga más en un momento posterior. No, voy a sentir que mi libertad, no solamente como persona, sino como educador, está siendo mellada. Tengo yo la fortuna de trabajar en un lugar donde no pasa eso. Pero sé de mucha gente a la que sí le pasa. Y desde la otra vereda, ustedes. A diferencia de otros países que seguramente han podido averiguar o han podido ver, inclusive hasta por internet, es difícil encontrar una libertad educativa para el estudiante queriendo aprender lo que cree o lo que piensa que él debe aprender. Se genera un montón de materias, tomen las 14 materias en el colegio, o tomen las 10 materias en la universidad anual o las 6 semestrales, y tienen que tomarlas. Y van a tomarlas no solamente como dice el docente o el profesor a su manera, sino encima sin la posibilidad de enfocarlas de otra manera. Muchas veces con un pensamiento arcaico, muchas veces con unos modelos arcaicos en los que va a ir el profesor y va a seguir escribiendo en la pizarra y hasta les va a decir copien lo que hay en la pizarra, porque sigue pasando, hasta en la Gabriel sigue pasando eso hasta hoy, aunque no lo crean, y van a tener que pisar y luego va a borrar el pizarrón y va a volver a escribir. O por el otro lado va a agarrar y decir no voy a pasar clases y no va a ir, sobre todo en las universidades públicas, y van a pasar porque compraron el texto o porque compraron la rifa y se ven el día del examen y punto. O sea, la situación de ustedes como estudiantes también tiene que ver con la libertad, porque se les genera, o mejor dicho, se les restringe menos espacios para poder desarrollar el conocimiento y el potencial. Ustedes, por ejemplo, están aquí porque quieren, en este momento. Porque quieren, más allá de que no están en clases, están en vacaciones, están aquí porque quieren. Pensemos si en una época, si en una coyuntura académica, ¿cuántos estudiantes estarían de verdad porque quieren aprender en un aula durante el año escolar o el año universitario, o solamente obligados por sus padres, por la institución, por la idea de tener un título? O sea, la idea de la libertad del conocimiento, unida a la idea del deseo de saber, no siempre está y está bien, porque por eso es libertad. Porque la libertad no se la puedo imponer, así como no puedo imponerle la libertad de ser no puedo por definición imponerle la libertad a alguien de que sea como yo quiero, porque no es libertad. Tampoco puedo imponerle la idea de que aprenda lo que no quiere aprender. Es un hecho ni siquiera académico, ni siquiera escolar, educativo, es un hecho humano. Por eso es que aquí sí hay una parte esperanzadora, no todo tiene que ser negro, la idea de el mundo en el que vivimos, tecnológico. O sea, ya sea a través de educación virtual formal, en el sentido de poder hacerse enseñar con gente de afuera, cursos en línea y demás, o la no formal, aprender por otros canales, es algo que no había antes. Aún así había, a través de los libros, alguien podía meterse en una biblioteca y salir un semi-experto en algo en 2 semanas, sí podía, pero hoy el alcance es mayor.
Ustedes, por ejemplo, podrán estudiar, qué sé yo, ingeniería de sistemas, por decir, estoy poniendo cualquier cosa. Pero si resulta que tienen inquietudes de carácter político, de carácter filosófico, no hay una restricción para que lo hagan. O sea, está ahí la posibilidad. No saldrán con el título de esa área en ciencias políticas. Ok, su vida es otra, su vida profesional es otra. Pero su desarrollo intelectual está ahí. Y no solo intelectual, puede ser también artístico, literario. La literatura es un buen ejemplo, porque salvo que alguien se dedique a enseñar literatura o que estudie filosofía y letras, que casi nunca pasa, el conocimiento y de la cultura en general, literario, musical y demás, es un conocimiento aparte, es un conocimiento libre. Por eso nos apasiona. Por eso nos apasiona también saber sobre deporte y datos sobre, porque es libre. O saber sobre moda, o saber sobre música, porque es algo libre. No está ceñido por el horario, por el profesor abusivo, por la institución que cobra, por el Estado que vigila. Por eso nos gusta. Y muchas veces, afortunados quienes pueden hacerlo, llevan esa pasión y pueden vivir de aquello. Felices de aquello. Pero no siempre se puede. Pero al final funciona así, funciona como algo libre. Y tiene que ver, por supuesto, con la educación. Como les decía, con las instituciones, con los modelos, con nuestra propia idea de lo que está implícito cuando queremos aprender, saber algo. Siempre menciono el hecho de un término que es la curiosidad. Isaac Asimov, cuando empieza su libro sobre las ciencias, varía una frase bíblica, religiosa. La frase original es: al principio todo fue oscuridad. Asimov la cambia. Asimov dice: y al principio fue la curiosidad. Obviamente dándole el sentido. Porque para Asimov la curiosidad es el elemento que despierta no solamente el conocimiento, el saber, sino toda nuestra vida. Alguien en algún momento dijo: ¿qué habrá más allá de ese río? ¿Qué habrá dentro en esa cueva? Y el mundo cambió. Nosotros lo mismo. ¿Cómo será esa persona? ¿Cómo será ese lugar? Y nuestro mundo cambia. ¿Cómo funciona tal cosa? ¿Qué es eso? Asimov recupera, por supuesto, como es obvio, la idea del niño, como lo hacía Nietzsche a su modo, pero desde otra óptica. Nietzsche resaltaba la idea del niño creador, que crea sus mundos, crea sus juegos. Asimov recupera la idea del niño curioso, el niño que está caminando a los 7, 8 años y dice: ¿cómo funciona un auto? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el agua baja? O se lo pregunta a alguien o él mismo experimenta y dice: ¿por qué el agua baja por aquí? Esa curiosidad vindicada por Asimov, es bueno tenerla, porque también parte de una libertad, porque a diferencia del conocimiento y de las materias obligadas y de todos los programas académicos, la curiosidad no puede ser impuesta. Nadie les puede decir: tienes que ser curioso en esta cosa. No existe eso, no funciona así. La curiosidad parte de un hecho personal. ¿Qué me dijo? Menciona una palabra. Iba a decir algo arcaico, como la busco en el diccionario. Ok, no, la busco en Google. ¿Qué significa? Estoy leyendo una palabra en un artículo, en un texto, y no sé qué significa. O esa persona, o ese youtuber que sigo es de España, es de México. Ese término no se utiliza acá. ¿Qué es esto? Googleo, veo, busco, hagámoslo más banal, busco en los comentarios. Es un hecho de curiosidad, es un hecho libre. Nadie les está imponiendo que le den clic a eso o que busquen la palabra. No, es un hecho de libertad. Y el conocimiento se puede construir así. Por supuesto, obviamente después se tiene que profundizar, ver si la fuente es correcta, contrastar, bla. Ok, perfecto, eso está claro. Pero inicialmente el hecho de la curiosidad, esa libertad de saber algo, ese deseo de saber algo, es un hecho íntimo, es un hecho personal, tremendamente subjetivo. Y es más bien una de las cosas que habría que rescatar. No digo que se ha perdido del todo, pero a veces como quedamos por sobreentendido o hasta nos da flojera, ¿no? Haciendo una especie de autocrítica. No, me da flojera ver eso. No, ya, ese video va a estar ahí. Ponle pausa, abre otra pestaña, ve qué significa. Son pequeñas cosas en las que aparentemente de manera irrelevante, pero en realidad muy relevante,
es como se ejerce esta libertad, esta filosofía de la libertad. Y ya para no extenderme tanto, ¿cómo llevamos eso a lo que nos importa? Que es la sociedad. Ahora, todo importa, a la otra faceta que nos importa, mejor dicho, la sociedad. Lo mismo, ¿hace cuánto? Hoy estamos a jueves, ¿no? Sí. Hace 4 días hemos sido en una elección. Posiblemente una de las peores organizadas en la historia de este país. No tan rimbombante porque no era una elección presidencial, era una elección judicial, pero por el diseño electoral, por el diseño y el andamiaje político y legal que tiene, nadie sabía, bueno, salvo por alguna cuestión relacionada a redes sociales, la gran mayoría no sabía por quién iba a votar, ni siquiera los abogados conocíamos a muchos de los candidatos, pero había que ir. ¿Por qué? Porque así dice la ley, es obligatorio, y si no voy no tengo mi certificado de sufragio, no puedo ir al banco, no puedo votar. Esa es una muestra. O sea, vamos porque tenemos que ir, porque el sistema no nos permite tomar la libertad de no ir y no votar, porque podría no ir. En otros lados, ustedes saben, el voto no es obligatorio, es un derecho, no una obligación. Y así como ese ejemplo hay un montón en los que no hay una corriente de crítica, no hay una corriente de curiosidad, porque el sistema mismo parece creado, parece estar hecho para que seamos parte de una reducción en nuestro ser. ¿A qué me refiero con una reducción en nuestro ser? Cuando uno se ve al espejo, ¿qué ve? Por las mañanas, más allá de que despertamos con sueño, nos vemos y pensamos en lo que tenemos que hacer, en nuestras obligaciones, en nuestros deseos, en nuestros sueños. Todos somos tan complejos, como les decía hace rato, pero para el sistema, a veces, no somos más que tornillos, piezas de una máquina que tiene que funcionar. Estudiantes que tienen que ir a la escuela, trabajadores que tienen que pagar impuestos, personas que tienen que ir a votar. O sea, números dentro de una tabla de Excel que nos dice dentro de una lista que nos dice cuánto presupuesto hay o cuánto hay que tener. Nos deshumaniza. El sistema, o los sistemas, no solamente del siglo XXI en general, lo más perverso que hacen es eso, deshumanizarnos. Y surge ahí más bien como respuesta, como una forma de rebeldía y hasta de resistencia, justamente la importancia de la filosofía. La importancia de que, este aparato me está deshumanizando, pero no voy a dejarlo. O sea, es cierto, posiblemente sea mucho más poderoso que yo y no logre cambiar de gobierno, es probable. Pero en mi fuero íntimo entiendo el valor mío como individuo y por consiguiente el valor de la otra persona. Y es ahí donde se puede extraer otro elemento importante. Si yo como individuo, como persona, insisto, estudiante, trabajador, profesor, padre, en mi caso yo no soy padre por suerte, padre, lo que sea, entiendo mi valor, mi potencial y logro realizar ese ejercicio racional de decir, no solamente que yo soy el que vale, porque si no tendría un ataque enorme de egolatría y de vanidad, sino el otro también. El otro también vale. Esa persona vale. Y por tanto su libertad debe ser respetada. Inclusive puede que no me caiga. Inclusive puede ser mi contrario, puede ser mi competencia, puede ser hasta mi enemigo. Pero le reconozco el derecho a pensar como él piensa. A hacer lo que hace, mientras esté dentro, obviamente, de los márgenes legales, éticos, no agreda, por supuesto. Por eso es lo que pasa muchas veces en épocas de violencia política y de violencia en general. ¿Qué es lo primero que olvidamos? Que el otro también es un ser. Se anula nuestra... Peor cuando estamos en conflictos, en enfrentamientos, en masa. Se olvida, se nos nubla no solo la razón, sino cualquier atisbo de empatía. Ejemplo, ¿fue 2 años? ¿Ya fueron 2 años cuando pasó lo de las losetas en el centro? 2 años ya son, ¿no? ¿O 3? No me acuerdo. Pero entre vecinos que querían que se queden las losetas y los otros que no querían, hubo una pelea. Puede pasar en cualquier barrio, eso no tiene nada de extraordinario. Lo que me llamó la atención y para mí me mostró lo peligroso, lo cerca que estamos de la chispa que arruine vidas, es cuando salió un video corto en el que estaban peleándose y un tipo agarra una loseta a uno que se cayó y se le iba a lanzar en la cabeza. No le da de milagro,
Podría haberlo matado por un pedazo, literalmente por un pedazo de piedra en el piso. Con un pedazo de piedra en el piso, por un montón de pedazos de piedra en el piso. O sea, así estamos. Vivimos al límite. Y eso creo que no es solo un problema en Bolivia. Hay violencia en todos lados. Más bien, en otros lados hay guerras, hay un montón de cosas que por fortuna aquí no hay. Pero así vivimos al límite. Como les digo, nuestros problemas, nuestras inquietudes, las demandas sociales, vivimos al límite. Y ese lado salvaje que tenemos los seres humanos, guardado a veces, controlado por la ley, por la moral, por el miedo, escapa. Y es justamente ahí donde anulamos cualquier criterio de razón, de empatía, y terminan pasando las tragedias que ya conocemos. Lo mismo, ya para ir acabando, ocurre en nuestra vida política, en nuestras elecciones. Piensen por un instante, de verdad piensen, imaginen, si un día les dijeran, ok, como en la purga, ¿no? Ustedes hoy pueden hacer lo que quieran, un día. Nadie los va a juzgar. Moralmente tal vez, pero nadie los va a perseguir ni les va a seguir un juicio. Pueden cometer todos los delitos que quieran por un día. Al salir de esta aula, de este ejercicio, a las 10:45, 10:40, pueden salir del óptico y pueden cometer todos los delitos que quieran. ¿Qué harían? ¿De qué serían capaces? ¿De verdad dirían, me voy a frenar? Considero que el otro, o que por ejemplo, alguien dirá, voy a robarme el auto de 2024, el que está afuera, porque nadie me va a perseguir. ¿Alcanzaría con eso? O tendríamos la capacidad de decir, no, está más allá de que no sea delito, está mal que robe, moralmente. Seguramente varios entrarían en razón y no lo harían, pero gran parte no, gran parte de la sociedad, y lo vemos todos los días. Ayer, obviamente, ayer por ejemplo fui al estadio. Claro, y el comportamiento del estadio en Bermín siempre me llama la atención. A mí me gusta mucho el fútbol, pero soy muy crítico del comportamiento de las masas. Y en el estadio se nota, así como en las marchas, en los conflictos sociales. Hay quien dice que cuando estamos en colectivo, dejamos de ser adultos o personas mayores y retrocedemos ni siquiera al niño, sino al estado feral, al estado salvaje. Cuestiones psicológicas como la masa, el anonimato y demás, hacen que nos comportemos de maneras que no consideramos, o de las que no nos consideramos capaces. En el estadio, el contador, el abogado respetable, el médico respetable, está gritándole barbaridades que no gritaría en su casa a un jugador. Y de repente no es porque sea perverso, sino porque así funciona. Ahora, a los peligros que lleva eso, bueno, eso ya todos ustedes lo saben. Y no solamente en fútbol, no solamente en política, en todo en general. Para no hacerlo más largo, de repente la importancia de recobrar esto de la filosofía, no solo con el liberalismo, sino en general con el ejercicio de la libertad, con la comprensión de nuestro potencial, de nuestra dignidad humana, está ahí. En volverse un espacio de resistencia en el que comprendemos que no podemos deshumanizarnos del todo. Que no, o no han hecho nada, sería lo ideal, pero del todo en el sentido de que no dejamos no dejar que nuestra vida sea un funcionamiento rutinario del solo hecho porque sí, del solo hecho de que la autoridad me lo diga, de que el padre, la madre, la autoridad eclesiástica, educativa, política, todo el sistema de autoridades anule lo que soy. Es cierto, siempre van a tener más poder que yo, sí. Pero no quiere decir que me rebaje a ese nivel y yo volverme más bien a otra persona en esa cadena. El día que me toque tener un ayudante, el día que me toque tener un negocio y tenga 3 o 4 trabajadores pequeños, no replicar, no imitar esas actitudes. A rato suena utópico, pero es lo que queda. Y es por eso, y ahora sí termino, que lo más compatible para mí con todo ese desarrollo filosófico, ético, moral, lógico, coherente, es el liberalismo. No porque sea una ideología perfecta, considero que es la mejor, después de mucho estudiarla, considero que es la más compatible con eso. Porque va a tener problemas, no se puede vender tampoco la utopía liberal de que apliquemos liberalismo y todo va a funcionar al día siguiente, no. Como ya hemos visto, los problemas son mucho más profundos,
pero es el sistema de valores, de ideas más compatible con eso. Porque permite, no solamente a nivel político, decir al Estado, ok, no te metas, no abuses, no encarceles, no detengas ilegalmente, sino permite dar un marco ético, moral, en que yo reconozca al otro la libertad de ser. Ok, no crees como yo, perfecto. No te tengo que imponer algo. No te tengo que condenar porque no creas como yo. No piensas como yo, perfecto. Ok, discutiré. No me vas a convencer yo a mí tampoco tengo que ver como tú. Ok, perfecto. Pero respeto tu libertad y tu forma de ser. Eso de repente sea una de las más importantes enseñanzas del liberalismo. Gracias. Aquí en Bolivia, ¿qué ideología sería la más correcta? No sé si la más correcta. Vamos a dividir la respuesta en dos facetas. La más urgente en materia económica, no hay duda, tiene que ser una reforma liberal. Es urgente. El costo político va a ser grande, lo estamos viendo en Argentina, es impopular porque es decirle a la gente, ok, es como, a ver, vamos a poner un ejemplo. Es como tener un grupo al que se le ha sustentado siempre y se acabó la plata. Ok, desde mañana no comemos hamburguesas Burger King, comemos hamburguesas de 5 bolivianos y con suerte comemos hamburguesas. Va a ser impopular el que diga eso, pero es necesario porque ya no hay. Bolivia tiene experiencia en eso. El 85, si bien no podemos llamar una reforma liberal, en 1985 se da el famoso decreto supremo del 21.060, el 21.060. Se había gastado tanto desde el gobierno de la UDP del 82 al 85 que ya no había plata para nada. Entonces Víctor Paz Estenssoro, que no era nada liberal en su pasado, dice, ok, se acabaron las empresas públicas, se deja de financiar esto, se acaban tantos bonos, porque no hay plata. Impopular, marchas, bloqueos, todo, pero era necesario. Algo similar desde el punto de vista económico pasaría. Desde el punto de vista político es más difícil. ¿Por qué? Porque ideológicamente no hay una base. A diferencia de lo que pasó en Argentina o en otros lados, sí hay una base, hasta de opinión pública, que es más favorable al liberalismo. Aquí no. O sea, si bien hay instituciones como Estudiantes por la Libertad, hay difusores, hay gente que crea contenido, todavía, peor en un rango de edad más grande, es difícil. Dices liberalismo y piensan en capitalismo, piensan en imperialismo, explotación, entonces el chip todavía es difícil. Entonces creo, a pesar de que quisiera que sea una reforma liberal política, no solo económica, que para eso hay que ir de a poco. Primero recuperando sí o sí la institucionalidad. El liberalismo también tiene como una de sus bases el respeto a las leyes y a las instituciones. Es decir, ok, recuperar la justicia, pero de verdad, no con una elección como la del domingo. Recuperar la independencia del órgano ejecutivo, del legislativo, todo ese manejo, ese funcionamiento del Estado tendría que ser primero antes que implementar una ideología. ¿Por qué es así? Porque esa ideología, en este caso el liberalismo, tiene como base eso, se fortalece con ese respeto a las instituciones. Y creo que ese sería primero, antes de una ideología política, recuperar eso. Uno diría que no, primero que sea el liberalismo puro, pero es difícil, siendo un poco más realista, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista económico, la reforma es urgente. Cuando mencionaba que se revisan los contenidos cuando uno quiere aprender, pues, si se llega a un control total sobre eso, ¿se cree que se perdería la motivación por aprender? Sí, completamente. Vamos a dividirlo en dos igual. Siguiendo la clasificación de Mario Bunge. En las ciencias duras, de repente no tanto, provisionalmente, te voy a explicar por qué no. Porque si alguien me dice, ok, revisar los contenidos en física, química, ingeniería, bueno, puede ser, digamos, ¿no? Porque no va a afectar tanto. Pero en otras materias, en humanidades, sí. Revisar los contenidos en ciencias políticas, en derecho, en, qué sé yo, en economía. Ahí sí se va a poder perder. ¿Por qué? Porque se crea no solamente un control de los contenidos, sino hasta una autocensura. Dice, no enseño eso porque mi jefe de carrera en la universidad pública es marxista y no quiere que enseñe Adam Smith. Y punto. Y siempre hay alguien que le va a decir y no es la línea. Entonces sí se crea no solamente una especie de falta de voluntad, sino una falta de herramientas. Porque al final, hasta para comparar, el estudiante necesita saber, ok, esto, elegiré cuál creo que es la mejor opción. Y volviendo a las ciencias duras, a las exactas, inclusive ahí podría haber un problema. ¿Por qué?
porque desalienta no solamente el conocimiento, sino la investigación. Si, por ejemplo, vamos a un ejemplo de ingeniería, si yo digo, quiero crear ingeniería en alimentos, quiero presentar una tesis o un proyecto sobre para la implementación de cierta mejora en cierto grano. Lo que va a salir, aparte de la parte económica y demás, es qué regulaciones tengo. O sea, puedo experimentar con eso, puedo mejorar, puedo implementar algo en Bolivia, la legislación me lo permite. No. Bueno, pues no lo puedo. ¿Qué incentivo hay para investigar? O de repente sí puede investigar, pero luego a la parte no va a poder. ¿Qué sentido tiene? Necesito generar tal invento, ¿no? ¿Para qué? La patente me va a ser mía, se la va a quedar en el Estado, se la va a quedar en la universidad. O sea, pensando ya a nivel de posgrado y demás, ¿no? Alguien crea algo. ¿Qué sentido tiene? Voy a poder registrarlo. Haz algo tan sencillo por ejemplo, el SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Ya voy a crear un modelo de una herramienta, qué sé yo. Registrarlo en el SENAPI, que el SENAPI diga es tuyo, por lo menos 1 año y medio. Por lo menos, yendo a molestar todo el tiempo. Hasta eso te lo puedes hacer. Hasta te lo puedes probar. O sea, parece absurdo, pero hasta en eso desalienta la idea del conocimiento. Por supuesto, eso, a pesar de que desalienta, no hay que tomarlo tan así. Por lo menos hay que generar esa inquietud, porque lo peor que no puede hacer es no hacer nada. El laberinto con Andrés Canseco.